¿Qué es el ser humano? Como conclusión de este bloque en el que hemos procurado iluminar el ser humano a partir de la psicología, vamos a concretar algunas conclusiones en 6 apartados con la ayuda especial del lenguaje de la neurociencia. Vamos a hablar del ser humano, de una nueva visión del ser humano como unidad corpóreo-emotivo-racional, del ser humano como ser de relación, de la experiencia primordial y las experiencias fundamentales. Vamos a hablar de la experiencia del amor, camino de unidad. Vamos a hablar de la identidad biográfica y vamos a hablar del ser humano varón-mujer como reto actual. La tradición cultural y religiosa occidental ha subrayado la importancia de lo racional como característica propia de lo humano. Tanto Aristóteles como Santo Tomás de Aquino han liderado una corriente cultural que ha guiado el pensamiento occidental en esta línea. Lo racional era lo específicamente humano. Pero la época moderna ha llevado esta concepción a una crisis. A lo largo del siglo XX ha caído en crisis la racionalidad científica, por ejemplo, sobre la que se quería fundar un conocimiento humano, universal, definitivo. Y en la cultura actual se abre la puerta a nuevos tipos de conocimiento, simbólico, etc. Mítico, etc. Frente a la racionalidad instrumental científica, que ha llevado al mundo a graves problemas, como la crisis climática, la polución, frente a la racionalidad instrumental científica se aceptan hoy otras formas de pensamiento que nos ponen con otras formas de conocimiento de lo humano, de la cultura y de la sociedad. Hoy no puede afirmarse que solo existe lo que puede medirse y demostrarse, ya que la ciencia actual se abre a hipótesis que cuestionan la racionalidad tradicional y que predispone a una mayor acogida hacia el misterio que hay detrás de la realidad. También se ha ido descubriendo que lo humano no es nunca plenamente racional, sino que siempre está intrínsecamente mezclado con elementos emotivos y viscerales, somáticos, a veces inconscientes. Ya Freud puso en duda la racionalidad del hombre, subrayando el inconsciente del hombre, que influye decisivamente en sus conductas. Daniel Goleman, en los años 80, con su libro Inteligencia Emocional, popularizó la influencia inmensa de lo emocional en la conducta humana, aunque se disfrace con formas de aparente racionalidad. A partir de ese momento se han multiplicado los estudios sobre las múltiples formas de inteligencia y actualmente se considera que el ser humano no es muy racional y lo emotivo tiene un papel prioritario, aunque muchas veces no se perciba. El ser humano es, por tanto, la unidad de sus 3 dimensiones, corporal, emocional y racional. Corresponde a los 3 niveles de funcionamiento del cerebro humano: cerebro reptiliano, límbico y neocórtex. O sea, las funciones somáticas, las funciones emocionales y la racionalidad propiamente dicha. No tenemos tiempo de entrar en detalle. El ser humano es una síntesis de estas 3 dimensiones. Y la racionalidad está impregnada y condicionada, a veces inconscientemente, por las otras 2. Pero también conserva un espacio de libertad auténticamente humana que permite al ser humano trascenderse, ir más allá de sí, alcanzar metas lejanas y ocultas en las que puede realizarse. Gracias a su libertad, el hombre puede autorrealizarse. Puede liberarse de sus esclavitudes y alcanzar metas y proyectos que descubre en su interior y que le invitan a salir de sí. El ser humano nace mucho más débil que otros mamíferos. Pero ese espacio de fragilidad es precisamente el ámbito de su crecimiento específicamente humano, que se produce en relación interpersonal. Primero, con el contacto amoroso con la madre, que va a dar la posibilidad de un aprendizaje que no tiene parangón, no tiene comparación en el reino animal. El ser humano nace necesitado de amor y genéticamente diseñado para suscitar la reciprocidad, fuera de la cual no puede sobrevivir. Este espacio de indefensión, necesidad y fragilidad, esta absoluta dependencia inicial, aboca al ser humano a la experiencia del encuentro interhumano, donde se realiza la última fase del desarrollo de su maduración y donde se va a desarrollar toda su vida como individuo adulto. La salida de la total dependencia materno-filial
conduce a una autonomía personal. No se trata de una autosuficiencia, sino de una ruptura que proporciona el marco para redescubrir la unidad desde la dimensión personal a través de la experiencia del amor con otras personas. El vínculo amoroso con la madre es fundamental para dejar la huella psicológica en el ser humano de un amor incondicional. Sentirse querido es básico y fundamental para una personalidad saludable. La maduración personal se caracteriza por la capacidad de amar, que fue precedido por un sentirse amado. Primero se recibe y ello capacita para dar. La vida es un intercambio de dar y de recibir. El desarrollo del lenguaje tiene una importancia fundamental junto a la relación interpersonal, ya que los aprendizajes individuales pueden intercambiarse una vez han sido codificados en forma de palabras, conceptos, símbolos, etc. Aprender ya no depende solo de las experiencias personales individuales, sino que la interacción humana nos da acceso al significado atribuido a las experiencias de otros, sus percepciones y acciones, y de este modo se multiplica y enriquece el conocimiento humano, la cultura y el progreso social. Vamos a hablar de la experiencia primordial y de las tres experiencias fundamentales. La experiencia fundamental de todo ser humano es la experiencia de la personalización, que es la salida de la unidad simbiótica materno-filial en busca de la propia identidad, que se va definiendo como personal a través de las experiencias de conocimiento y de actuación en relación a uno mismo, al mundo exterior y a los otros que voy descubriendo que son semejantes a mí. El hijo, hija, acaba saliendo de la influencia materna y entra en relación con la realidad, con el mundo. El contacto con el mundo y la interacción con él, primero en forma de juego y después en forma de trabajo, se vuelve el modo de estar en el mundo y donde se aprende a buscar la satisfacción de las necesidades humanas en un ambiente que ofrece dificultades y contrariedades. El hombre aprende a conseguir lo que necesita, satisfacer sus deseos, mediante el conocimiento de la realidad. La propia acción humana consigue en ocasiones modificar el ambiente en que vive, para que sea más adecuado a las necesidades humanas. A este nivel primario del humano funciona su sustrato, su base animal, y prima el instinto de supervivencia. Por encima de esta experiencia humana fundamental, en la base del pirámide de Maslow, de la pirámide de las necesidades humanas, nos vamos encontrando después a continuación con otras necesidades y otras experiencias que son más profundas y más auténticamente humanas. En último término, los actos definen la persona en relación a tres grandes experiencias fundamentales ligadas al momento de la personalización: la unidad, el amor y el binomio placer-dolor. Bienestar, inquietud. La unidad es la memoria interior de aquella realidad originaria de la que venimos. El placer-dolor es la percepción positiva o negativa de la realidad que se nos presenta, motivando nuestro movimiento y obligándonos a salir de la autosuficiencia. El amor es el camino que se nos propone, para el cual estamos diseñados y en el cual descubrimos el trayecto y la energía para avanzar hacia el futuro, hacia el mundo, hacia la realidad, hacer frente a las contrariedades con la mediación de la relación interpersonal. Las experiencias humanas a lo largo de toda la existencia pueden ponerse en relación con estas tres experiencias fundamentales o sus contraexperiencias, en positivo o en negativo. La pirámide de las necesidades de Maslow continúa siendo válida para mostrar el horizonte completo de lo humano, que abarca desde la satisfacción de sus obligaciones fisiológicas básicas a la dimensión social y finalmente un aspecto trascendente que conecta con lo espiritual. El ser humano, en conclusión, camina en el amor hacia la unidad. Somos seres de comunión. Podría decirse que el ser humano está diseñado para crecer en la experiencia amorosa, un amor recibido que suscita la respuesta personal. Es el diseño biológico y genético que genera interacción social y mutua colaboración al servicio del bienestar individual y social y posibilitando la supervivencia de la especie. Las experiencias humanas del amor y de la unidad están en el centro de la identidad personal, guiando de modo inconsciente o consciente el camino de la maduración y autorrealización, y atravesando etapas diferentes de dolor y de placer, de bienestar, de inquietud, etc. En todo el camino es fundamental la relación interpersonal.
La dimensión social y comunitaria es esencial para el ser humano. Por ello, su camino de autorrealización pasa por concretar formas variadas y diversas de amor a los demás. La diferenciación hombre-mujer tiene un papel fundamental en el diseño de los seres humanos como seres de comunión, ya que la identidad diferencia entre ambos ofrece una visión del ser humano completa y profunda en la cual se realizan las posibilidades humanas como ejercicio dinámico de interacciones mutuas. La diferenciación sexual hombre-mujer no solo está al servicio de la procreación y la preservación de la especie, sino que muestra al mismo tiempo la riqueza y profundidad del ser humano que se realiza en la relación interpersonal, cuya expresión más alta es el amor. La identidad del ser humano masculino apunta hacia la relación con el mundo y su actuación en él. La identidad del ser humano femenino apunta más bien a las relaciones humanas. Ambas orientaciones generales no son absolutas y están en mutua interacción, y lo que representa un diseño biológico se puede convertir en un rol intercambiable. En cualquier caso, ambas dimensiones, la relación ser humano-mundo y la relación interpersonal, nos evocan las dos líneas fundamentales de interacción del ser humano. Una vez sale del egocentrismo y ejercita su condición de persona relacional, que han de ser integradas por ambos sexos. La relación sexual hombre-mujer está vinculada a la supervivencia de la especie y en tal sentido tiene una gran importancia antropológica que no puede igualarse ni ser sustituida por ninguna otra relación humana. Por otro lado, la experiencia del amor humano no está subordinada a la diferenciación sexual, sino a la condición de persona humana que tiene valor en sí misma. Precisamente por la plasticidad del ser humano, la importancia de la influencia social y el valor cultural de las interpretaciones diversas de la realidad que el ser humano puede recibir, de ahí se deriva también, hemos dicho, como posibilidad en sentido negativo, la gran capacidad que tiene el hombre para engañarse a sí mismo, ser engañado o engañar a otros. Aquí podríamos valorar las diversas formas de manipulación o autoengaño denunciadas por el psicoanálisis freudiano, que hoy se extienden a todos los niveles de la red social, incluso las redes sociales se ponen al servicio de la manipulación colectiva de la sociedad en todos los ámbitos. Junto a los actos reflejos en el niño, que ya hemos hablado, las conductas inconscientes, en el camino de la personalización se han ido descubriendo los espacios de conciencia de uno mismo, de autoconciencia, donde se va recogiendo una información biográfica que construye la identidad personal y donde se generan los valores y los criterios conscientes de la conducta personal. Para resumir las reflexiones que nos aporta la psicología y la neurociencia actuales, nos sirve la pirámide de los niveles neurológicos de Robert Dilts. Se trata de un esquema usado en la programación neurolingüística, que ayuda a clarificar el contenido complejo de las realidades humanas en sus distintos estratos, para descubrir los procesos mentales y emocionales y poder influir y mejorar la conducta humana. Nosotros vamos a usar esto para conocer más profundamente el interior de la psique humana. En el fondo, se pretende descubrir la manera como el ser humano codifica internamente sus experiencias, las asimila e interpreta mediante ideas y sentimientos, en lo cual tiene un papel fundamental el lenguaje, y después se generan conductas que afectan al medio en que vivimos y a la relación con los demás. Descubrimos en esta pirámide el conjunto de circunstancias y procesos que motivan los cambios en el ser humano en 6 niveles. Entorno, conductas, capacidades, valores y creencias, identidad, trascendencia. Podemos descubrir los diversos estratos del ser humano, que tiende a ser más reactivo en las primeras etapas, más atento y dependiente a las influencias externas. Abajo está el entorno, el ambiente exterior que es fuente de estímulos para el ser humano. Ante ellos van surgiendo las conductas que pueden ser reactivas, como reacción. Se descubre y realizan así las propias capacidades individuales, adaptándose al ambiente. Estas conductas son expresión del individuo. En ellas influyen de manera clara los valores y creencias personales, que el ser humano asimila de su entorno o de sus propias experiencias. Estamos ya al nivel de la propia identidad, que nace de estas influencias recibidas y la respuesta personal a ellas.
Las etapas superiores le permiten ser cada vez más autónomo e independiente, más proactivo, promoviendo conductas no determinadas externamente, sino generadas internamente a partir de sus capacidades y en función de sus creencias y valores. Los valores y creencias, en la medida que son auténticos, porque también pueden ser falsos, deformados o manipulados, van estableciendo una identidad sana y madura y conducen finalmente al progreso de la dimensión espiritual en la cumbre de lo humano. Las preguntas que van acompañando al ser humano en este proceso son diversas y van evolucionando. Al principio se relacionan con los estímulos externos: dónde, cuándo, cómo, qué, y tienden a buscar la comprensión objetiva de los mismos y de sus relaciones: cómo, con qué, por qué. Finalmente se unifican en la identidad personal, que va unida a un sentido o un propósito que hay que descubrir. ¿Quién soy? ¿Para qué? ¿Para quién? En todo este recorrido de lo humano se va mostrando las posibilidades y el proceso madurativo, que provoca cambios cada vez más complejos. Al principio cambios correctivos de adaptación al medio, acción-reacción. Después más elaborados, cambios generativos que transforman no solo el medio, sino que también influyen en uno mismo. Los propios recursos, motivo, dirección. Y al final son cambios evolutivos que llevan a un progreso, a una visión, a una misión personal, que al final va mostrando una dimensión trascendente donde aparece lo espiritual. En este proceso está la maduración humana. El ser humano puede cambiarse a sí mismo y transformarse desde la identidad que va descubriendo, que va asimilando y que va construyendo, y que le permite liberarse de sus condicionamientos individuales. Los valores pueden edificar nuestra personalidad influyendo en nuestras capacidades, las cuales actúan en forma de conducta sobre el entorno y pueden transformarlo. El cambio personal es camino de la transformación social, pero si los valores y las creencias están adulterados o son meras ideas teóricas que permanecen en la psique como sucedáneos, ello conduciría a una alienación y no se consigue la verdadera realización humana. Gracias a la memoria de las experiencias pasadas, tenemos también la capacidad de predecir nuestra conducta en base a valoraciones personales y empezando a fijar una conciencia incipiente de uno mismo, basada en la biografía individual. Tenemos, por tanto, una identidad biográfica. Predecimos y modificamos nuestra conducta en función de nuestros conocimientos y expectativas sobre la realidad. Estamos ante un elemento específicamente humano de la conciencia personal, que recoge datos de la experiencia con una percepción sensible de la realidad, acumula conocimientos del pasado y hace consideraciones de valor. Con todo ello, diseña sus acciones presentes y sus previsiones futuras. El ser humano va generando así la conciencia de su propia identidad. Somos el conjunto de nuestras percepciones pasadas, junto a una serie de valores asumidos y a unas actitudes y formas de conducta que gobiernan nuestras acciones. Las capacidades específicamente humanas afectan a la memoria y a los recuerdos, actualizados en el presente y como previsión para el futuro. Así se establece mi identidad. ¿Quién soy yo? Soy el recuerdo de mis experiencias pasadas, la conciencia de mi presente y las posibilidades que proyecto hacia el futuro. Los animales tienen una conciencia plana de estímulo-respuesta, que puede incluir una importante respuesta emocional. Los perros están muy contentos cuando me ven. También encontramos en los animales elementos de indicios de racionalidad. En los últimos años se han ido atribuyendo a diversos animales algunas capacidades que se consideraban como exclusivamente humanas, como por ejemplo la capacidad de usar instrumentos, también los usan ciertos monos y otros animales, o la capacidad de postergar una satisfacción de una necesidad para un momento posterior, también lo hacen algunos primates, o el uso del lenguaje simbólico, también se encuentra en algunos gorilas, incluso en orcas y delfines, o el uso del sexo con fines no reproductivos, también lo usan los bonobos, que es una especie de chimpancés, como mecanismo de pacificación social. Aquello que se pensaba como específicamente humano es cada vez más difícil de definir. Ciertamente el ser humano tiene conductas que encontramos en otros seres vivos, pero con una riqueza y complejidad mucho mayor.
Más bien lo propio y específicamente humano es la complejidad de los procesos de su cerebro, su autoconciencia, su experiencia de libre albedrío y, en último término, la capacidad de asumir una identidad rica y compleja de carácter biográfico, interpretando los datos recibidos en función de una finalidad definida por él mismo. Lo propio del ser humano sería la posibilidad de construir su futuro, alejándose de los condicionamientos que le rodean en un espacio de libertad. Más que una esencia, yo hablaría en el ser humano de una historia en la que se realiza o no su propio ser. Una identidad biográfica modelada por él mismo, en base a la genética recibida, a las influencias ambientales, a las propias experiencias vividas que interpretan todo lo anterior, a las acciones que se dan en la realidad y que la modifican, y a la libertad para actuar sobre sí mismo, dirigiéndolo todo en un sentido o en otro, en sentidos diversos. Lo propio del ser humano es la identidad biográfica de alguien que se construye a sí mismo, ser dueño de sí mismo y de lo creado, para bien o para mal, con aquel ámbito de libertad y creatividad que se le ha concedido en el campo limitado y con los condicionamientos propios de su realidad. Por último, el ser humano es hombre-mujer. Diversidad de modalidades que son irreductibles, que no pueden ser consideradas en abstracto. El hombre se conoce a sí mismo ante la mujer y ella se conoce a sí misma frente al hombre. Y solo la unidad de ambos abarcan y revelan la riqueza y multiplicidad de lo humano, que recoge tres aspectos: ella, él y la unidad de ambos. Solo se es uno mismo por el otro. No existe un ser humano neutro y indiferenciado. Hablar solo de polaridad o de complemento entre los sexos es necesario, pero insuficiente. Es necesario llegar hasta el encuentro interpersonal, en el que se realiza una nueva realidad, que supone la plenitud de lo humano, pero que también, como realidad humana, puede realizarse o no en la experiencia de la libertad humana. La misma libertad queda afectada por la alteridad fundamental. En este sentido, la relación hombre-mujer es ante todo diálogo, un diálogo que puede llegar a la comunión y desarrollarse en unidad interpersonal, pero que supone también un afrontamiento, un ponerse frente al otro. Se trata de una realidad a construir y que puede fracasar. La búsqueda de la identidad se realiza en la reciprocidad como resultado de estas relaciones yo-tú, en la multiplicidad de alternativas ofrecidas por una sociedad compleja. Para superar el individualismo que caracteriza a nuestra sociedad y el colectivismo, este colectivismo entendido como una manipulación de la sociedad realizada con múltiples técnicas y mecanismos, véase las redes sociales en el mundo actual, también no estamos pensando en el colectivismo comunista o solamente, sino también en las maneras en las que actualmente se manipula a la sociedad, de manera no personal, de manera como masas, de manera colectiva, sin que la gente lo perciba. Para superar el individualismo y el colectivismo, entendido en este sentido, con los que se organiza la sociedad en este mundo, en todos los regímenes políticos, en el mundo actual, solo cabe descubrir la profundidad de la relación humana, donde se encuentran recursos inagotables de humanidad que el mundo de hoy necesita para su progreso equilibrado y humanizador. Concluimos con palabras del pensador Martin Buber, respondiendo a la pregunta de ¿qué es el hombre? Es el ser en cuya dialógica, en cuyo estar dos en recíproca presencia, se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del uno con el otro. Estamos aquí ante la más profunda experiencia humana, la unidad del hombre y la mujer, modelo y prototipo de cualquier otra relación humana. Pero estamos también ante un gran reto, un camino por recorrer,
un espacio de confluencia del hombre y de la mujer en una mutua interacción que enriquece a ambos y que nos revela la realización del ser humano y la autorrealización personal. O sea, es una autorrealización que se realiza en la mutua relación de amor y en la reciprocidad, donde la riqueza de los valores masculinos y femeninos confluyen en un mosaico de unidad y de diversidad en armonía.